Buena tarde a todos. Marcelo y Lourdes, no sé si quieran comunicar algo de parte del ministerio. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Solo saludarles y decirles que estoy aquí atenta. Cariños para todos. Estoy aquí y bueno, voy a participar viendo lo que están haciendo y bueno, enterarme un poco de cómo vamos. Ok, excelente. Bienvenidos a todos. Fuerza. Gracias, Lourdes. Bueno, buena tarde. Bienvenidos todos. En hora del tiempo vamos a iniciar. Hoy tenemos nuestra segunda sesión. Disculpas, estuvimos un par de semanas, eh, no nos coordinamos y bueno, la idea es retomar ahora semanalmente esta hora para que también lo puedan reservar. Eh, Vamos a tomar semanalmente este tiempo para hacer nuestra sesión de entrenamiento. La sesión de hoy es Fire también, pero va a estar enfocado a la parte básicamente del uso de una herramienta que se llama Postman. Eh, para la sesión estará a cargo de la ingeniera Lucia Grundel. Lucia es de Uruguay, es ingeniera y nos ha venido acompañando en diferentes eh, proyectos en el banco, en Colombia, en Perú, en El Salvador y ahora también las conectatones regionales. Pues ella es certificada HL7 y bueno, con ella hemos desarrollado bastantes iniciativas, así que tienen a una de las personas que mejor conoce el estándar. Así que, Lucía, bienvenida y adelante. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Agradezco si se ve bien. Perfecto. Bien. Bien. Hoy vamos a estar haciendo el segundo taller, que vamos camino hacia la Conectatón de Paraguay. Yo voy a estar dando varios de estos talleres más de entrenamiento. El de hoy en realidad va a estar enfocado también en varios de los elementos claves que tienen que ver con FAIR, para poder ir generando un conocimiento sólido para entender qué se va a estar trabajando en la conectatón. Es clave ir pasando diferentes etapas para también ir conociendo más en detalle lo que tiene que ver con el estándar. Bueno, Fernando ya me presentó en realidad. Mi nombre es Lucía Grundel y soy de Uruguay y he trabajado en diferentes proyectos. Lo primero que me interesa en realidad tener claro y difundir al grupo que está participando de estas instancias es cómo se va a compartir tanto el material como cómo se va a trabajar también para poder generar, para plantear dudas y comentarios. Lo primero en realidad es que la forma de consultas y de difusión establecida por el ministerio es a través de Slack. No sé si está Romina aquí o no, o alguno de los ingenieros del ministerio. Si no, voy a explicar en realidad que esta es una invitación para poder unirse al Slack lo voy a compartir por acá. Un segundito les muestro. Para acceder a Slack en realidad hay que tener una invitación en realidad, y con esa invitación se accede a los diferentes canales. Este es el Slack en realidad, que capaz que esto ya lo vieron en la sesión pasada, yo no estuve, pero es una herramienta para poder compartir, es una herramienta de mensajería. Hay diferentes canales. Hay uno que se llama Todo Conectatón Paraguay, y la idea es que puedan plantear, que se unan a diferentes canales y que pueda ser el lugar donde plantear dudas, subir ejemplos, o sea, como una forma de difusión de todo lo que se está trabajando. La siguiente herramienta, que es importante que los que vayan a participar de la Conectatón y se familiaricen,
es en Postman, que Fernando habló recién un poquito. Postman es una herramienta de desarrollo que sirve para poder trabajar con peticiones a través de una API. En este caso, en realidad, se puede trabajar tanto de escritorio, como la tengo yo instalada acá, o se puede trabajar en una dirección web, o sea, acceso web. Es importante en realidad tenerla instalada porque muchos de los ejemplos que también vamos a compartir, que son, se llaman las colecciones, yo las voy a compartir en un formato para que se puedan para que cualquiera las pueda importar y seguir trabajando en su entorno. Y es una primera aproximación para poder trabajar con interfaces API. Eso como inicio. No sé si hay alguna duda o ya arrancamos, o sea. En general, creo que muchos estaban ya unidos a la LOC. Bien, en esta primera parte de lo que son los conceptos básicos de FAIR, en realidad voy a ir un poco más rápido porque sé que algo de esto lo vieron ya. FAIR en realidad es un estándar para intercambio de datos de salud. Es un estándar libre, o sea, de acceso gratis, a diferencia de otros estándares previos de HL7. El objetivo es el intercambio de información en salud. Dentro de sus 4 componentes claves, en realidad, se identifican como 4 áreas específicas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Uno, todo lo que tiene que ver con los modelos de información, o sea, sus estructuras de intercambio, que ahí es que donde entra el concepto de recurso como estructura de intercambio. En FAIR todo es un recurso y todo se intercambia a través de recursos, sea una estructura de información, como puede ser un recurso asociado a un elemento como dice el mundo real, un paciente, una historia clínica, un elemento, un objeto, o también en realidad las operaciones que se realizan, las salidas son recursos. Entonces, todo, o sea, como que el elemento clave de información es recurso. Ese recurso dentro tiene diferentes elementos y cada elemento tiene su tipo de datos. Hoy vamos a profundizar un poquito más en lo que son los diferentes tipos de datos. Lo siguiente en realidad es que como existe ese modelo de información que es muy amplio y es muy eh, rico, muy extenso, existe la posibilidad de realizar dentro del estándar, o sea que es el otro eje clave, son las restricciones, que es poder definir para un determinado elemento de información que termina siendo válido para este contexto de utilización. Por ejemplo, en realidad, que lo vamos a estar viendo seguramente la semana siguiente, es qué se entiende por el modelo de intercambio en un contexto particular, como puede ser el recurso paciente. O sea, qué se entiende por paciente en Paraguay, cuál es la forma de identificar a un paciente, cuáles elementos van a ser obligatorios para una determinada, para ese recurso, en este caso paciente. Entonces el estándar permite, sobre los modelos que existen, generar restricciones. El siguiente elemento clave dentro de lo que es los componentes de FAIR en realidad es todo lo que tiene que ver con terminología. O sea, permite una forma de asociarle elementos dentro de terminología definida dentro de los elementos del estándar. Para eso define recursos específicos para poder modelar lo que es la terminología asociada a una variable, en este caso a un elemento dentro de un recurso. Y el otro elemento clave es la forma de intercambio, o sea, define cuál es la API que se puede intercambiar para intercambiar esos recursos. Esos son como los 4 ejes principales que tienen que ver en realidad con la definición de FAIR. En este esquema general, en realidad, representa un poco todo lo que son los conceptos claves dentro de FAIR. Por un lado, algo que había comentado, todo lo que tenía que ver con terminología.
los modelos de información, los recursos, después, bueno, acá todo lo que tiene que ver con las especificaciones y la forma de validar, la forma de intercambio, y, perdón, acá las operaciones y acceso, y la forma de transporte o intercambio de esas estructuras. Si algo les parece que pueda ir profundizando o hay dudas, les agradezco que me levanten la mano y me corten, y si no, hay espacio para dudas. El elemento clave dentro de la especificación de FHIR es el recurso, o sea, se entiende como recurso la unidad mínima de intercambio. Siempre hay un modelo de referencia asociado a ese recurso, y existe una forma de especificar las instancias, sea en formato JSON o en formato XML. Entonces, dentro de lo que especifica FHIR en realidad, hay una parte acá que define todos los recursos. Recursos tienen su diferente grado, en realidad, de acuerdo a la madurez que va adquiriendo un recurso, a medida que cuanto más se usa, cuanto más tiene validaciones sobre todo de utilización y de revisión, va tomando diferentes grados, por eso es el numerito asociado que está acá. En este caso, los que son N se llaman como normativos, y esos no van a cambiar en realidad a medida que van avanzando las versiones del estándar. En este caso es el recurso paciente, siempre tiene una estructura que primero define cuál es el alcance y para qué se utiliza, y después define su estructura, define una serie de elementos que lo componen ese recurso, define una cardinalidad, que es cuántas veces este elemento puede aparecer, y define un tipo de datos. En este caso, por ejemplo, el identifier, que representa un identificador del paciente, puede aparecer 0, o sea, es la nomenclatura de UML, 0 aster, en realidad, o sea, de mínimo 0, máximo, no hay máximo establecido, y define el tipo de datos que toma esta variable. En este caso es un elemento, y esto es el tipo de datos. Voy a profundizar mucho en esto de las banderas ahora. Dentro de, bueno, acá está la especificación esta que comentaba, en realidad, los elementos, las cardinalidades, el tipo de dato, me faltó nombrar la terminología asociada. En este caso, por ejemplo, siempre aparece Bunting, en realidad, que es el linkeo a el conjunto de valores que puede tomar, en este caso, esta variable. Una variable puede tener ya un conjunto de valores definido para ese elemento, o puede asociársele un conjunto de valores de acuerdo al uso. Eso seguramente también lo vamos a ver más cuando veamos la parte de implementación del modelo en Paraguay. Entonces, como clave es esas partes. Lo siguiente, esto es las especificaciones para que quede de material, y lo siguiente que voy a estar comentando es los tipos de datos. Los tipos de datos en FHIR pueden ser de 3 grandes tipos en realidad. Lo clave a entender es que tenemos un tipo de datos que son los tipos de datos primitivos, que contienen solo un valor en realidad asociado, y que son los valores estándar de cualquier base de datos, en realidad, boolean, string. Sí. No, de pronto puedes ampliar la presentación porque está en modo que se vea en modo ampliado para un poquito más claro. Gracias. Para que me voy a poner esto a este lado y lo voy moviendo. Bien.
Un segundo. No sé si lo puedo ampliar acá. Ahí está bien igual. No. De pronto allí, sí, un poquito más. Ahí Bien. está, perfecto. Sí. Me complica a mí, pero bueno. Sí, si no vuelvo al formato anterior y la agrando un poquito más. Dale, sí. Entonces, habíamos hablado de lo que eran los tipos de datos primitivos, que ya contienen directamente el valor. Voy a ir mostrando un ejemplo. En realidad, acá tenemos estos tipos de datos que son los tipos primitivos, que ya tienen un determinado valor, y están los tipos que se llaman complejos, por ejemplo acá el identificador, que no me pierdo tanto, que tienen una serie de elementos dentro. Esto va a servir para poder ir siguiendo de cómo, cuando tenga que hacer un determinado instancia para intercambiar con la plataforma en este caso, voy a poder saber de que si el elemento ya puedo poner directamente el valor o, por ejemplo, acá, este elemento que si es activo, ya pongo el valor en realidad, en este caso es un true o false, o si no, si tengo que poner los subelementos adentro, en este caso identificar. Ahora voy a ir mostrando un ejemplo de esta parte. Ya me voy pasando al ejemplo, sí, lo entendiendo. Bien. Entonces, esta es lo que representa una instancia de un determinado recurso. O sea, una instancia es la representación de ese elemento en el mundo real. Esto corresponde a lo que tiene que ver con la definición del elemento, o sea, de la especificación, y por otro lado tengo la instancia. En este caso tengo una instancia de un recurso paciente que tiene su identificador, tiene una serie de metadata, que estos para todos los recursos tienen esta misma especificación, tiene una parte narrativa, es esta, y tienen un body que es donde está específicamente la información previa. Entonces, cuando... Bien, mejor voy a seguir un poquito más de la parte de intercambio. O sea, hasta ahora vimos estructuras, instancias, y vamos a ver cómo interactuar con un servidor. Esto también algo habían visto, o sea, el FAI propone el mecanismo de intercambio a través de una API REST en realidad, con las operaciones guardado, que es el post, o sea, el búsqueda, que es el get, actualización y borrado. Entonces, el mecanismo de intercambio con un servidor que en este caso que está expuesto es a través de una API REST. Realizo un post para guardar en el servidor, identifico cuál recurso estoy guardando. Para hacer una búsqueda, hago un get del recurso y puedo buscar por un identificador, o sea que es el recurso específico, o puedo determinar una serie de parámetros de búsqueda, y para actualizar o para borrar también necesito el identificador. Pero bien visto la sesión pasada. Entonces hago un get, en este caso se llama la base del servidor, que es la URL con la que está expuesto ese servidor, el recurso, y puedo poner el identificador o los parámetros de búsqueda.
Entonces, acá voy a estar pasándome a la aplicación Postman, en realidad, que creo que algunos ya la deben conocer. En esto que es el camino a la Conectatón, o sea, dentro de lo que es el equipo del ministerio en realidad desplegó un servidor, en realidad que es el que se va a estar utilizando para este proceso de capacitaciones. Este servidor en realidad es un servidor FAIR en realidad que cumple la especificación de FAIR, entonces yo le puedo, tiene habilitado para poder intercambiar recursos. ¿Qué recursos? Los recursos que están, en este caso, habilitados por el servidor y que están definidos dentro del stand. Para poder intercambiar recursos, lo primero que yo defino es, le voy a definir en qué formato. En este caso, en este formato en realidad le voy a decir que es formato JSON, que voy a estar intercambiando. Esto es lo que se llama la base del servidor, y lo primero que voy a hacer va a ser guardar un recurso. ¿Qué recurso? Defino cuál voy a guardar acá, es un recurso paciente. Cuando yo cuando yo defino el contenido de un mensaje a intercambiar, lo primero que defino es qué recurso voy a estar intercambiando. En este caso defino que el tipo de recurso es un paciente, y ahí puedo ir definiendo qué elementos le voy a poner. Acá hago el guardado de esto que es la base del servidor y defino el recurso. En este caso el recurso paciente. ¿Qué elementos tiene el recurso paciente? Tiene un estado activo, tiene un identifier, tiene un nombre, tiene un género, o sea, un sexo, fecha de nacimiento. Vamos a ir completando algunos elementos. El recurso que voy a estar intercambiando. ¿Y cómo empiezo a escribir en realidad los elementos que tiene? El nombre de las etiquetas está representada en la definición del... O sea, acá cada una de estas etiquetas son las que yo debería poner en el recurso. Entonces, por ejemplo, ¿puedo dividir la pantalla? La primera etiqueta que vamos a poner va a ser la de activo. Entonces, este va a ser activo, y acá el valor es un boolean. Entonces acá defino, todos los elementos son linkeables, entonces acá puede ser true o false. Boolean, true o false. Y le puedo poner tanto en string como elementos. Siguiente elemento en realidad que voy a agregar va a ser fecha de... Primero iba a agregar algunos que eran de tipos primitivos, o sea que no tienen elementos adentro. Siguiente elemento que voy a agregar va a ser fecha de nacimiento. Es el nombre de esta etiqueta. Este es un date. El formato del date, y me dice que es este formato. Año, mes, día. Este es el formato aceptado para ese. Acá le pongo. Bien. Ahora vamos a completar otro elemento de ese tipo de este recurso. Va a ser el name. El name en realidad acá puede aparecer 0 o aster. Entonces ya la estructura a incluir va a ser diferente. Como es 0 aster, en realidad me tengo que agregar un array. Eso está definido por el formato JSON. El primer elemento, ahora para ver la estructura de este
tipo, que es tipo complejo, ahí entra acá. Ahora tengo que definir adentro un objeto. El objeto en realidad, ¿qué elementos tiene adentro? Human name. Puede tener un apellido, un nombre y un uso, un periodo, un sufijo. Pongo el primero. Primero va a ser family. ¿Qué tipo de datos tiene acá? Es un string. Y directamente le pongo Gómez. El siguiente va a ser un name. Como tiene cardinalidad 0 after, en este caso, perdón, acá given, me confundí. Given tiene cardinalidad 0 after. Entonces la definición tengo que poner que es un array. El primer elemento, ¿de qué tipo son adentro? Es un string. Entonces ahí le pongo Agustín. Quiero ponerle otro nombre, va a ser Agustín Juan. Ahí tengo definido este elemento. Volvamos al paciente. Entonces, enviamos, o sea, tenemos una estructura de un paciente que tiene estos dos elementos que son, son de tipo primitivo, por lo que en realidad ahí se representan con una cajita, como una tarjetita. Entonces, después tengo otros que son complejos, como este, name, que dentro tiene una estructura, y ahí puedo ir navegando y entendiendo cómo es toda la estructura de los elementos que están adentro. Ahí yo ya podría guardar este recurso pasivo. No apreté todavía, me queda otra cosa. Guardo. Cuando hago un post contra el servidor, ¿qué me devuelve? Me devuelve qué sucedió con ese recurso. O sea, como había comentado en realidad, la interacción con el servidor es siempre a través de recursos y las respuestas son recursos, tanto en las búsquedas como cuando le aplico una operación, o sea, siempre a través de recursos es que se especifica todo lo que tiene que ver con. Cuando yo le guardé este recurso, me devolvió el servidor esta respuesta. Acá si vemos, yo acá no le mandé el ID del recurso, el servidor me lo asigna en el momento que lo guarda, es como la clave de la tabla en la que guarda ese elemento, me agrega la etiqueta meta, que representa información de este recurso, en qué versión está, porque podría después irlo actualizando, cuándo es que se creó, o sea, o la última vez que se actualizó, ahí me creó un timestamp. Esta es la hora que tiene el servidor la hora que tiene asignada, y no me acuerdo bien para qué era aquí. Entonces, ahora con este identificador yo puedo hacer un get de este recurso. No sé si voy a hacer un get con la búsqueda de este recurso con el identificador que me asignó el servidor. Eso para contemplar que espero que me devuelva toda la información del recurso. Ahí estoy haciendo una búsqueda a un solo recurso. Entonces le digo, tráeme el que tiene este ID asignado, me trae toda la información. Voy a volver a lo que es la presentación. Un segundito. Acá hicimos esto. Ahí a la base del servidor, que es el servidor con el que se va a seguir trabajando, y guardé una instancia de recursos.
y después con el 1070 es que quedó guardado. ¿Qué puedo hacer también sobre un recurso? Antes de entrar en lo que es la validación de estructuras, puedo hacer búsquedas. Dentro de lo que es la especificación de un recurso, se definen los parámetros por los cuales se puede buscar. Yo puedo buscar todos los que se llaman de determinada forma, a los que tienen tal name. Pero vamos a empezar a hacer uno. O los que nacieron a partir de una determinada fecha de nacimiento, o un montón de parámetros de búsqueda para obtener un listado de recursos que cumplen el criterio. Debajo acá de la especificación están cuáles son todos los parámetros de búsqueda y qué es que se envía al momento de intercambio. Entonces acá, por ejemplo, vamos a entrar en el family. Y acá vemos cuál es el tipo de parámetro de búsqueda y qué le tengo que enviar. Una cosa que también quería explicar que es el... Ahora vuelvo. Bien, en este caso voy a hacer una búsqueda, voy a hacer un get de, en este caso lo mismo, la base del servidor, qué recurso voy a estar buscando y un signo de pregunta, y ahí defino cuál es el parámetro por el que voy a buscar. Name igual, en este caso. ¿Cuál era el nombre? Un segundito. Puedes colocar Villalba o Bien. el que creaste ahora, no sé. Sí, estaba buscando el que creé ahora, como era Gómez. Era. Juan Agustín Gómez. No, pero es un get. O sea, Bien. Ahí me devuelve un error de que, porque yo le había mandado un post con una URL que no corresponde. En este caso me devuelve 2 pacientes, me devuelve un total de 2 pacientes que cumplen, en este caso, el criterio de búsqueda. El primer paciente se llama Ana Gómez y el segundo paciente se llama Juan Agustín Gómez. Ahí busco los que... Voy a pegar esta query directamente. Bien. Los que tienen ese criterio de búsqueda. Y otro ejemplo que tenía era de identificador. Buscaba todos los que tenían un determinado identificador. Bien. Ahora vamos a guardar este para entender un poco la estructura del identifier. Es importante ya ir explicando esa parte. Bien, tenemos otro elemento que es de tipo complejo, en realidad, que se llama identifier. Este elemento dentro tiene,
o sea, 0 aster, entonces puedo poner varios elementos de este tipo identifier. Cada entrada o cada objeto que tiene contenido dentro va a tener un type y un value, un type y un valor, un system y un periodo también puede tener. Este type dentro es otro tipo complejo. Entonces entramos acá. Otro tipo complejo que dentro tiene un código, que es un coding, que también es un aster. Entonces, por eso, cada vez que un elemento puede tener 0 aster, es un array, y dentro es un objeto. Cada uno de esos objetos, en realidad, es tipo coding. Ahí tengo el text, que es un string, y tengo el tipo coding. Y dentro va a ser un code, un código y un display. Entonces, este elemento podía tener varios de estos, por eso es un array. Este elemento es de tipo type y tiene un objeto, por eso es que se van monidando para sea un tipo de datos que me interesaba explicar. Volviendo a lo que era la presentación, hay un concepto que me parece importante seguir. Hasta ahí trabajamos con algunos recursos, o sea, yo voy a compartir eso que se llama la colección en Postman, después la pueden, después se puede tanto importar en realidad dentro de su despliegue dentro de su entorno, de esta forma. En Postman se trabaja así. Voy a compartir esta colección. Esta colección acá se importa, esto se exporta como un archivo, un archivo en formato JSON, y se importa y tiene en realidad esta misma forma que tengo yo. Sí. Bien. Hasta ahí vimos recursos, estructuras y algunos elementos de datos, cómo ir entendiendo cómo se van representando la información en formato JSON. La siguiente parte en realidad que quería explicar es otro concepto que se llama la validación, o sea, cómo sé si lo que yo estoy mandando cuando llega al servidor me lo va a aceptar. Ese es como el objetivo de tener una instancia válida. O sea, yo quiero interactuar con un servidor file, quiero hacer un guardado de un determinado recurso, pero quiero ver si el servidor cuando llegue no me lo va a rechazar. Para eso en realidad existen operaciones, o sea, el concepto de operación en File en realidad, que permite poder, aparte de poder, permiten hacer validaciones, hacer transformaciones de determinados elementos. O sea, una operación en File es una forma de poder hablar con el servidor sin que tenga un impacto con las operaciones básicas que aporta el CRUD. Entonces yo había hablado de que podía guardar, hacer un post, hacer un get o hacer modificaciones sobre recursos. Pero ¿qué pasa si yo quiero hablar con el servidor y preguntarle determinadas cosas y que me devuelva una respuesta de la cual yo pueda procesar su respuesta? Entonces ese es el mecanismo que utiliza File para poder interactuar con un servidor y realizar, en este caso, validaciones. La forma de poder aplicar una validación, o sea, yo interactúo con el servidor y le hago un post a qué recurso quiero validar y le aplico la operación pesos validate en este caso. Me permite validar estructura, o saber que la estructura que estoy enviando sea, vieron que yo estuve explicando bastante de lo que tenía que ver con lo que eran objetos, lo que eran array, lo que eran tipos de datos, lo que era, por ejemplo, los formatos.
Eso en realidad cuando yo le aplico un recurso que quiero intercambiar una operación, me devuelve si tiene errores o no, previo a que yo realice el post, previo a que haga un guardado o que haga una consulta. Después, cuando sigamos trabajando en el proceso, o sea, se va a trabajar sobre una estructura restringida en este caso, para el contexto de Paraguay, que defina cuáles son los conjuntos de valores que van a tomar determinadas variables. Eso también se va a poder aplicar a una validación. Entonces, ahora voy a hacer algunas pruebas. ¿Qué me devuelve la operación validación? El pesos validate me devuelve un recurso. Eso también todo a través en FAIR es un recurso. En ese caso me devuelve un recurso que es un operation outcome, que permite devolver información acerca de cómo fue la validación. En este caso, cuando yo aplico el pesos validate, me devuelve cuál es la severidad del error, o sea, si es un error, si es fatal, si es un warning o si solo es información. Me dice cuál es el tipo de error y me define dónde está el problema. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar un poco en eso, en lo que tiene que ver con la validación. Voy a estar guardando un recurso, pero antes le voy a aplicar la operación validate. Este caso era el que habíamos estado trabajando, paciente, en estado activo, para el pesos validate, y analizar a qué corresponde la respuesta. ¿Qué pasa si acá en vez de le mando un formato de fecha que no corresponde o le mando un atributo que no corresponde? Primero vamos a hacer este que es válido, que me puede salir un warning. ¿Qué verifica? Verifica tipos de datos, verifica conjuntos de valores y verifica que los elementos corresponden. Le aplico una validación. Esto no guarda, o sea, yo le hago un post, pero me devuelve en realidad no es que el recurso se guardó, pero creo que no tiene impacto. Me devuelve en este caso me devolvió el grado de severidad, que es un warning, y es que falta un texto. Todos los recursos, para poder ver cómo se despliega en realidad la información de ese recurso, sugieren que se genere un bloque. Lo voy a agregar para así queda. Es un bloque de texto. Es un texto más. Y copié uno. Es un texto que representa información del recurso. Así que cuando borré más. Voy a pararlo. Una etiqueta que se llama text, sirve para eso. Voy a separar el contenido. Ahí va. Estoy moviendo mal acá. Bueno. Voy a seguir porque les paso un ejemplo en realidad que no del warning, porque no quiero perder tiempo.
Así puedo mostrar alguna etiqueta que no corresponde. O sea, por ejemplo, acá me da mi warning. Acá me dice que no reconoce la propiedad. Por eso es que los nombres de las etiquetas tienen que ser exactamente los que están definidos. ¿Qué pasa si un tipo de dato que no corresponde? Acá, por ejemplo, si acá yo le pongo letras. Yo también dentro de la validación me dice que no corresponde el formato. Otra, otra validación que se realiza también es la conjuntos de valores. O sea, el género toma estos conjuntos de valores, que es de forma requeridos. Solo puede tomar este conjunto de valores. Entonces, vamos a poner gender y el email, que es un valor válido. Aparece el warning de que no aparece el text. Y lo mismo. Si acá le pongo un valor que no está contenido en ese conjunto de valores, lo determina como error porque no es un valor válido. Entonces, la operación validate verifica estructura, o sea, que sea conforme el recurso, que las etiquetas sean las que corresponden, o sea, que sean elementos que estén definidos dentro del tipo del recurso que se está enviando, verifica que los conjuntos de valores tengan los formatos que corresponden, o sea, en este caso que si acá pide una fecha, sea del formato fecha, o sea, que sea formato date definido, y que las estructuras sean las que corresponden. Eso es como lo que aporta el envío de un validate. Vamos a aplicar la operación validate. Voy a continuar a ver con la presentación. Creo que quedó en la parte de preguntas. Sí, ya la parte de preguntas y dudas o ejemplos que interese que profundice o voy a estar compartiendo la colección Postman para que puedan incluir en su entorno y hacer las mismas operaciones que trabajé yo. Y voy a estar compartiendo la presentación de que no sé si alguna duda o alguna otra pregunta, algo que quieran que profundice. Lucía, en el Google Sites se va a colocar los ejemplos también. ¿Eso lo vas a presentar también? ¿El Sites o no? ¿O vamos al Google Sites? ¿No? Sí, se está trabajando en una estructura para poder compartir la información y capaz que lo enviamos por Slack en realidad. Sí, es importante que entren al Slack, ¿no? Para tener como un sitio como de chat, donde se pone en el chat de la reunión de hoy, Lucía nos colocó la URL del Slack. El Slack es una herramienta donde vamos a poder tener eso, interacción, ¿no? O sea, preguntar, colocar los enlaces, los ejemplos, para estar como en comunicación y hacer seguimiento de inquietudes, ¿no? Entonces es clave que entremos todos al Slack. No sé si están todos. Ese es el Slack que compartí.
y comparto la colección Postman, comparto en realidad en principio lo vamos a compartir por el Slack hasta definir si se va a utilizar otro mecanismo en realidad y cuál van a ser bien el intercambio. Estábamos trabajando en un Google Site donde poder compartir toda la información, pero está bueno confirmarlo bien eso. Tenemos esta presentación y tenemos la de la semana anterior. No sé si hay alguna otra duda o algo más que... No sé si en general están familiarizados ya con las estructuras de intercambio, si han trabajado algo con algún servidor. Fire, los que están participando, es importante la URL del servidor que se va a estar trabajando en la Conectatón. Sí. Bien. No sé si hay algo más o nos vemos la semana siguiente. También a través de Slack vamos a ir compartiendo algunos ejercicios para que puedan ir trabajando eso. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Ok, bueno, nos vemos la semana próxima. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias.